trabajo práctico evaluativo que teníamos planificado. La primera parte justamente habla de conectores, ¿sí? A ver, así ven ustedes. La primera parte tienen que ustedes realizar, ubicar en este cuadrito, en el cuadrito comparativo, estas palabras que son todos conectores, ¿sí? Cada uno de los conectores sirve justamente para unir, conectar ideas, frases, y volver el texto más, coherente, ¿sí? Como ven, tenemos diferentes tipos de conectores. Algunos ordenan las frases, otros pueden explicar las causas por las cuales suceden ciertas cosas, ¿sí? Que yo estoy dando mis razones, argumentando. Tenemos otras palabras que indican obstáculo, oposición o adversidad de las ideas que ya vengo planteando, y vocablos o palabras que señalan consecuencia de lo anteriormente dicho. Entonces tenemos acá, por ejemplo, en principio, en segundo lugar, en tercer lugar, y en síntesis, también la palabrita y, que es un conector copulativo que une, sirven para ordenar el texto o las ideas del texto. Entonces las voy a colocar en el primer casillero. En principio, en segundo lugar, esperen que me corro acá esto, para que ustedes puedan ver bien. En segundo lugar, en tercer lugar, en síntesis, y bien. Ahora tenemos que identificar en el texto cada una de las cosas que nos ha ido pidiendo el trabajo práctico. Siempre en el inicio, en el primer parrafito, por lo general, plantea la idea central a defender, que es llamada tesis o hipótesis. Aquí la idea central es, a pesar de que la mayoría de los políticos no lo ha comprendido, todavía es indiscutible, ningún país puede crecer si no tiene como prioridad la educación de su pueblo. ¿Sí? Esa es la idea que va a defender. Después sigue, en principio hay que reconocer y aceptar que el factor económico que determina la suerte de un país siempre debería estar subordinado a los condicionamientos culturales y sociales de una nación. En segundo lugar, también hay que advertir que la clase dirigente de un país es quien decide el valor que se le asigna a la educación y a la economía, porque de ello depende de cuánto y cómo se invierte en educación. Por ejemplo, el fabuloso desarrollo que evidenció Japón en la segunda mitad del siglo XX fue el resultado de la decisión de sus gobernantes de invertir en la formación de su pueblo, desde el jardín de infantes hasta la universidad. Aquí hay una introducción de ejemplificación, el por ejemplo, ¿sí? Pues en tercer lugar, es necesario admitir que las democracias del mundo es la gente, a través de sus representantes, quien determina el valor de la cultura y la educación. Sin embargo, en nuestro país, ninguno de estos tres principios colabora en el desarrollo de la educación y, por ende, en el progreso económico, social y cultural del pueblo. Porque la cultura está subordinada al poder económico, porque los dirigentes políticos no toman la decisión de invertir en educación y porque la voz del pueblo es interpretada por los representantes. Todo eso es una justificación. Bueno,
Así vamos a continuar marcando todo lo que nos solicita el trabajo práctico. Ya marcamos la ejemplificación, hay una justificación, ¿sí? Después tenemos a continuación una pregunta retórica. ¿Sí? Decía, en tercer lugar, es necesario admitir que en las democracias del mundo es la gente, a través de sus representantes, quien determina el valor de la cultura y la educación. Sin embargo, en nuestro país, ninguno de estos tres principios colabora en el desarrollo de la educación, por ende, en el progreso económico, social y cultural del pueblo. Que la cultura está subordinada al poder económico, porque los dirigentes políticos no toman la decisión de invertir en educación, y porque la voz del pueblo no es interpretada por sus representantes. Eso es una justificación. Ante esta situación, ¿cuáles son las acciones adecuadas que deben concretar la clase política y los ciudadanos para revertirla? Es una pregunta retórica, no necesitamos que nos la respondan. Hay quienes consideran equivocadamente que un país debe ser económicamente fuerte para poder destinar sus recursos necesarios a la educación, pero en realidad la realidad ha demostrado que, por el contrario, mientras más pobre sea un país, más imperiosa será la necesidad de invertir en cultura y educación. La idea, por el contrario, nos va a adelantar que hay una contraargumentación. Después dice, la mayoría de los gobiernos, si ya digo la mayoría o generalmente o todos, estoy generalizando. La mayoría de los gobiernos que ha tenido nuestro país ha desestimado ese requerimiento, ya que la inversión en educación siempre evidencia resultados a largo plazo, no les permite obtener inmediato rédito político. Por último, vamos a cerrar la idea de la argumentación. Dice, por lo tanto, la ciudadanía debe tomar conciencia de su derecho a exigir a los representantes una impostergable revisión del presupuesto educativo. En síntesis, la educación es una responsabilidad de todos, depende tanto de la decisión política de la clase dirigente como de la concientización y el compromiso del pueblo de exigir un nivel de educación que nos permita ser una nación libre, cultural y económicamente. Otra vez hay una aseveración, una afirmación con valor de verdad. ¿Sí? Esto tienen que ir ustedes marcando. Identifiquemos cuáles son las partes del texto argumentativo. La introducción, lo general es el primer párrafo, acá está bien expresado. La demostración o argumentación propiamente dicha es todo el cuerpo. Y por último, el cierre, siempre dice en conclusión, en síntesis, para finalizar, la conclusión del texto argumentativo. ¿Qué hago? Lo voy marcando y lo dejo listo. ¿Sí? Ya hice todo eso, ya hice el verdadero o falso, hice toda la primera parte. Ahora les voy a dejar a ustedes después que hagan solitos para la semana que viene, la segunda parte, que es en base a lo que dice la demostración de este texto argumentativo, ustedes van a tener que crear una introducción, el título y la conclusión. ¿Sí? Lo van a tener que transcribir seguramente en una hoja o en un Word para que les dé lugar para escribir. Por último, esto es re fácil, unen con flecha acerca de la teoría de lo que es un debate. Hacemos el crucigrama por último de la entrevista, que lo pueden hacer en forma interactiva ahí en EducaPlay, o lo pueden hacer en su hojita y me mandan la foto. ¿Sí? Para lo que van a necesitar ustedes la carpeta, unas fotocopias a color que yo mandé, bueno, no sé si estaban a color, que decía la estructura de la entrevista, los tipos de entrevistas. Yo lo subo al Classroom igualmente todo esto, para que ustedes puedan hacer el crucigrama, que es lo que van a necesitar. ¿Sí? Espero les haya servido la explicación. Cualquier cosa me escriben y me preguntan. ¿Sí? Hasta la próxima clase. La próxima clase nos encontramos tanto el grupo A como el grupo B a las 8:45 para tener la hora y media de clases. Por último, ustedes ven que no llegan con la guía para el 8, para la primera parte del libro, me avisan y bueno, evaluamos o vemos y